hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos con San Lucas en el capítulo 6, versículos 39 al 45, que podríamos decir con todos estos refranes, con todos estos consejos que nos da Jesucristo y hasta dos pequeñas parábolas que aparecen en el texto de hoy, que Jesucristo lo que quiere es que tengamos una conciencia limpia, hermanos y hermanas. Y vamos a enfocar hoy nuestra meditación y nuestra reflexión acerca de la palabra de Dios al inicio de esta semana, especialmente en ese tema de tener una conciencia limpia. Para Cristo es necesario que tú y yo tengamos conciencia limpia. Es parte de nuestra vocación cristiana, es parte del llamado a la santidad, es parte del llamado, hermanos y hermanas, a la perfección y a ser misericordiosos y compasivos como nuestro Padre Dios del cielo lo es. Así que es tema importante porque estos evangelios así, con esta serie de consejos, lo que hacen es llevarnos a nuestro examen de conciencia diario. De hecho, tú y yo tenemos que hacer un examen de conciencia diario, no solamente en el momento en que pretendemos confesarnos, porque queremos estar bien con Dios, queremos estar haciendo las cosas bien con el Padre Dios del cielo, una buena relación con el prójimo que está a nuestro alrededor y con nosotros mismos también, que debemos de tener una buena relación cristiana en nuestro hacer y en nuestro ser. Y en términos de la conciencia limpia, hermanos y hermanas, que en muchos momentos a veces tenemos nosotros que invocar. Mi conciencia está limpia por lo que hice, por lo que dije, por mi participación en esto, en aquello, por haber estado en ciertas situaciones, hermanos y hermanas, donde se pone en tela de juicio, en sospecha, nuestra buena fama o nuestro propio cristianismo. A veces tenemos que levantar la mano y decir, mira, tranquilo, yo tengo mi conciencia limpia. Y de hecho, nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, tú bien lo sabes, vivimos como que atados a dos mundos que tienen dos leyes. Vivimos en el mundo material y vivimos en el mundo espiritual. En ambas hay leyes de Dios, leyes divinas que nosotros respetamos, y hay leyes, códigos, hermanos y hermanas, en la tierra que tenemos que respetar. A veces cuando invocamos, yo tengo la conciencia limpia, ¿desde qué estrado me estoy yo poniendo de pie para decir que mi conciencia está limpia? ¿Sabes por qué? Porque la ley humana, la ley civil, el código en la sociedad que debemos de respetar todos, hermanos y hermanas, tiene leyes muy buenas, pero tiene leyes también legales que son inmorales. Y si yo levanto bandera para decir que mi conciencia está limpia, de acuerdo a las leyes del mundo que pueden ser legales e inmorales, precisamente no estaría cumpliendo con la ley de Dios. Y para eso basta el ejemplo de que la sociedad y muchas sociedades tienen un código de ley que pues no prohíbe el aborto, digamos, como ejemplo, sino que muchas mujeres pueden optar por el aborto y no cometer ningún crimen y no tener ninguna consecuencia de un castigo penal, ¿verdad?
porque es perfectamente legal. Sin embargo, para nosotros, en la fe como cristianos, sabemos que aunque esa ley es legal en la sociedad, para mí es inmoral de acuerdo a la ley de Dios. ¿Estás viendo por dónde vamos? Cuando decimos que tenemos la conciencia limpia, la prioridad la tiene la palabra de Dios, lo que viene de parte de Dios. Eso es lo que yo tengo que establecer en materia de conciencia limpia, también en la sociedad. Pero hay que tener cuidado con la sociedad porque estamos viendo, o sea, en las cosas de Dios no hay cosas legales que sean inmorales. En las cosas del mundo sí las hay. Pero por lo tanto, hermanos y hermanas, necesario tener una conciencia limpia. Y eso es vida nuestra. Y Cristo hizo un esfuerzo enorme por ayudarnos todos los días a manejar en nuestro examen de conciencia diario de que mi conciencia ante Dios esté limpia. Y es Dios el que la tiene que saber. Hay muchas cosas en el mundo que son juzgadas por apariencias, hermanos y hermanas, a veces sin los elementos de juicios, sin pruebas, por meros comentarios, chismes, rumores o conclusiones a los que llega la gente, sin tener todos los datos en la mano, que llevan, hermanos y hermanas, a poner en vida de peligro a algunas personas cuyas vidas realmente están bien delante de Dios. Y esto causa un choque enorme y una confusión mental, sobre todo en términos de tener ese equilibrio que necesitamos todos en las cosas de Dios. Así que conciencia limpia, hermanos y hermanas. Y vamos a ver hoy que hay 4 temas encerrados en el texto de la palabra de Dios hoy. Idea fuerza es la siguiente: saquemos el bien del tesoro de bondad que Dios ha depositado en nuestro corazón. De ahí es que nace el bien que tenemos que practicar por palabra y obra, del corazón, porque ahí es donde Dios, de acuerdo a su sagrada escritura, pues hermanos y hermanas, pone la bondad y todo lo bueno para nosotros. Hay que recordar, hermanos y hermanas, es necesario para nosotros los cristianos siempre estar purificados delante de Dios, siempre estar en el mejor estado de situación material, corporal, espiritual, ¿verdad? Delante de Dios, nuestra alma, hermanos y hermanas, que no esté inquieta por muchas de las decisiones y sus consecuencias que optamos en la vida que no son buenas. Lo que lleva a la calma, al alma y al espíritu es tomar buenas decisiones con unos resultados, hermanos y hermanas, que nos tranquilizan y que nos hacen tener la conciencia limpia. La mente, hermanos y hermanas, y el espíritu están en cada uno de nosotros. Y si lo vemos desde el punto de vista de la palabra de Dios hoy, es árbol bueno. Y el árbol bueno que somos nosotros delante de Dios es para producir frutos buenos. Eso todos lo sabemos y eso es tarea y meta que tenemos que alcanzar. Eso se logra de acuerdo a Cristo nuestro Señor a través de ¿qué? De las palabras y las obras. Tiene que haber una coherencia, una frecuencia, hermanos y hermanas. Palabra y obra siempre van juntas para que la conciencia esté limpia. No puede haber ningún tipo de división. Mira cómo empieza hoy. Escucha nuevamente el versículo 39 de uno de los refranes, dichos y consejos que Jesucristo nos expone hoy para ayudarnos a tener la conciencia limpia. Jesús le puso también esta comparación. Es como una parábola, ¿no? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Ciertamente, hermanos y hermanas, Cristo está siendo claro con todos nosotros. Un padre de familia no puede estar ciego para guiar a los hijos que están ciegos en términos de ¿qué? De empezar la vida, de conocer la vida, de manejar la vida, de tomar decisiones en la vida. Si el papá está ciego, guiando a sus hijos ciegos, van a caer por el mismo barranco. Un ejemplo, ¿verdad? Para ponerlo nosotros así claro delante de Dios. Los guías ciegos, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo van dirigidos específicamente a una clase que tú y yo conocimos, a los fariseos. Lo que señalamos de ellos siempre ha sido la hipocresía, una falsedad, una simulación que a veces, hermanos y hermanas, lo que hacen y demuestran en el exterior no revela lo que tienen en el interior. Es la incoherencia. Estas palabras de Jesucristo en ese versículo 39 van dirigidas a ellos. Realmente no a nosotros,
pero a nosotros con un cuidado. O sea, tengan cuidado de convertirse en la vida. O sea, conciencia limpia no puede ser. Mi conciencia estaría mal y sucia si yo, sabiendo que tengo que guiar a personas que están ciegas, soy yo el primer ciego que las estoy guiando. O sea, si voy a dar un ejemplo a estas personas de cómo llevar su vida cristiana y yo no llevo una vida cristiana, nos vamos todos por un boquete, hermanos y hermanas. Cristo fue bien enfático en esto y en Mateo 23, los versículos 16, los versículos 17, versículo 19, versículo 24, versículo 26, hablan de ellos como los guías ciegos. Ya los fariseos no están entre nosotros, pero quedan ciertas conductas, quedan ciertos criterios, quedan ciertos hechos en la vida que asemejan ese tipo de incoherencia en la fe. Conciencia limpia, hermanos y hermanas, es estar claro. Lo que yo soy en lo oculto, soy también en lo privado. Lo que yo soy en lo oculto o en lo privado, soy yo también, hermanos y hermanas, en aquello que está en lo público, en lo que está pues en lo alto de la montaña. Eso es tener conciencia limpia. Mientras mi vida, hermanos y hermanas, no se contradiga entre lo que yo creo y lo que yo hago, entre lo que yo hago en ausencia o presencia de las personas que tienen una alta pues estima acerca de mi persona o me estiman como una persona de buena fama, a quien se le puede creer en lo que dice y en lo que obra. Estos fariseos, hermanos y hermanas, eran animadores de la comunidad de los judíos. Tenían un fallo, se creían que eran maestros de la verdad. Ni tú ni yo somos maestros de la verdad. Solamente Cristo es el maestro de la verdad. Nuestro papel sigue siendo de discípulos de Cristo. Estas personas, lamentablemente, con su estilo de vida, no podían tener la conciencia limpia cuando se creían que superiores a los demás, porque entendían que ellos lo hacían bien y no solamente lo hacían bien, los demás lo hacen mal y solo nosotros hacemos las cosas correctamente, cuando no era cierto. Por eso es que Cristo habla de guías ciegos. Ahí tienes en ese versículo 39 la primera pista que nos da nuestro Señor Jesucristo para tener la conciencia limpia. Una vida, hermanos y hermanas, de lo que yo soy y lo que yo hago en coherencia, que no tenga, hermanos y hermanas, conflicto, que sea la misma frecuencia, lo que yo vivo por dentro, lo que yo hago por fuera, lo que yo pienso en mi mente y lo que yo expongo de palabras. Ya el versículo 40, hermanos y hermanas, entrando en él, nos va a hablar del segundo consejo para tener conciencia limpia. Y es tener clara la relación entre discípulo y maestro. Es breve. Mira lo que Jesucristo dice. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Esta es una bendición. Ese segundo punto para la conciencia limpia. Hermanos y hermanas, dejarnos enseñar por Jesucristo y ser discípulos de Cristo es lo que nos va a hacer parecernos más a Él. ¿Y por qué uno se tiene que parecer a Jesucristo? Porque Jesucristo también dentro de todo es revelación del verdadero hombre, de la verdadera mujer que Dios se había dispuesto a crear desde el principio. Jesucristo viene a superar a Adán y Eva. Hermanos y hermanas, Jesucristo es visto como el nuevo Adán, como el hombre que ante la tentación del demonio superó a Adán, que flaqueó y cayó ante la tentación del demonio. Y Jesucristo para nosotros es el modelo perfecto. Jesucristo es quien nos hace ver quién es un verdadero ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Por eso, como discípulo, yo tengo a Jesucristo como maestro. Y cuando yo más lo escucho y cuando yo más practico lo que Jesucristo me enseña y Él hace, ahí es que yo más me parezco a Él. Así que meta de una conciencia limpia es que lo que yo hago y lo que yo digo, hermanos y hermanas, en coherencia, se parece a lo que hace Jesucristo, a lo que piensa Jesucristo nuestro Señor. Y hablando un poco sobre eso, hermanos y hermanas, Jesucristo es maestro, no es profesor. Y quiero hacerte una aclaración en torno a esto. Jesucristo es maestro y no es profesor. El profesor, hermanos y hermanas,
imparte diferentes asignaturas en un salón de clase con un grupo de jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, por un tiempo. Y los orienta y los educa acerca de ciertas materias clave. Pero ¿sabes qué? El profesor, hermanos y hermanas, en la universidad tiene una gran diferencia con lo que es el maestro. ¿Por qué? Porque el profesor no convive con sus estudiantes, no convive en la vida, no hace una comunidad diaria con sus alumnos. El maestro, hermanos y hermanas, no da clases. Jesucristo no es un maestro de clases. Jesucristo no es un profesor. Jesucristo, hermanos y hermanas, todo lo contrario, vive con los alumnos, ¿no? Vive con los discípulos. El tema de Cristo, distinto al profesor que enseña otras materias, el tema de Cristo es el mismo. Jesucristo se predica a sí mismo. Jesucristo predica al Dios Padre del cielo. Jesucristo, hermanos y hermanas, lo que hace es hablar de su testimonio de vida. Eso es lo que Él está enseñando y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos. Su forma de vivir las cosas, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que enseña en su laboratorio, podríamos decir, es su forma de vivir las cosas que enseña. Por eso es maestro. Parte de la conciencia limpia tiene que estar en eso. Jesucristo no es un profesor por cual yo estoy un semestre y tomé un examen y ¡puf! Me fui, me gradué. Ya yo no vuelvo a ver al profesor. Ya yo no sé más nada del profesor. Y de hecho, con el tiempo es muy probable que lo que el profesor me enseñó se me olvidó, porque ya no lo tengo que memorizar, ya no lo tengo que practicar, porque fue un requisito para pasar a otro nivel o para poder graduarme. Esto no pasa con Jesucristo nuestro Señor. Y a veces la conciencia no puede estar limpia, hermanos y hermanas, cuando ya Cristo no es nuestro maestro, cuando ya Cristo no es el que nos enseña, cuando ya no vemos en Cristo el testimonio de vida para nosotros, cuando ya no vemos que Él está hablando acerca de Él como el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, cuando tenemos a Jesucristo como Maestro y somos discípulos de Él, se convierte en nuestro modelo y ejemplo a imitar, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos 13 al 15, Jesucristo fue claro, hermanos y hermanas, en aquel momento con la situación del lavatorio de los pies. Aquí hay un buen ejemplo de lo que estamos hablando en Conciencia Limpia. Oigamos. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Ahí tenemos conciencia limpia, hermanos y hermanas, haber hecho como Jesucristo es hecho. Por eso, hermanos y hermanas, una de las grandes condiciones que nosotros debemos de ver para tener conciencia limpia, siempre y hasta para evitar pecado, es preguntarnos, antes de yo tomar una decisión o antes de yo llevar a cabo una acción, ¿qué haría Jesucristo en este caso? ¿Haría Jesucristo lo que yo estoy haciendo? Y eso te sirve a ti como medida, hermanos y hermanas. Eso te sirve a ti para poder sopesar si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal. En esa discusión en el matrimonio, en esa situación con los hijos, con ese problema en la iglesia. Caramba, ¿qué diría Jesucristo en una situación como esta? ¿Qué haría Jesucristo en una situación como esta? Piénsalo, medítalo antes de actuar. Y eso es lo que nosotros recibimos de toda la enseñanza de Él. Ahí es que podemos hablar nosotros de que estamos conquistando, hermanos y hermanas, una conciencia limpia. Y en ese sentido tenemos que entender que el discípulo, que somos tú y yo, no solo contempla, hermanos y hermanas, porque contemplar es sentarnos a meditar la palabra de Dios, sino que imita, ¿sí? Y ese imitar es cuestión de compartir, hermanos y hermanas, con el destino del maestro, que eso también abona más a tener la conciencia limpia. Como discípulo de Cristo y Jesucristo mi maestro, yo soy capaz de compartir el destino de mi maestro, destino que está envuelta las tentaciones y las pruebas, destino que está envuelta la persecución y hasta los propios señalamientos. Mira lo que dice Lucas 22, versículo 28.
Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Conciencia limpia. Permanecer con Jesucristo en todo cuanto yo haga en mi vida, hermanos y hermanas, es signo de que yo estoy bien delante de Dios y bien de la humanidad. No me he separado de Él. Yo no he traicionado a Cristo. Yo no he abandonado a Cristo. ¿Estás entendiendo? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo he negado. ¿Por qué? Porque permanezco en Él. Si permanecemos en Jesucristo, tenemos conciencia limpia en todo cuanto hemos hecho. Y también en la persecución, hermanos y hermanas, tenemos que estar con Él y permanecer en Él. Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25 lo deja claro. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? O sea, conciencia limpia es que yo no he huido, hermanos y hermanas, y no he escapado ante los retos de la vida y no he dado testimonio de vida cristiana. Tengo que saberlo, que si Jesucristo fue perseguido, también yo he de ser perseguido, afrontarlo, vivirlo y superarlo. Eso es tener conciencia limpia. Una conciencia limpia en todo momento, hermanos y hermanas, irá en contra de una sociedad que lleva valores y principios anticristianos, con ideologías que son típicas del anticristo, que no vienen de Dios, que a veces catalogamos, hermanos y hermanas, como una serie de disposiciones que son satánicas. Yo no puedo claudicar ante eso, yo no lo puedo promover, yo no me puedo quedar callado, yo no puedo, hermanos y hermanas, pues simplemente pasar por alto. Es que el cristiano se destaca, el cristiano hace lo extraordinario, nos ha recordado nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que nosotros vemos que tenemos una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto se mueve hasta el extremo, hermanos y hermanas, hablando de señalamientos y persecución, donde el discípulo también comparte la muerte. Sí, conciencia limpia cuando muero a algo por Cristo, ¿verdad? No necesariamente es morir a mi vida y entonces, bueno, eso lo envuelve, pero nosotros no vamos a morir. En muchas situaciones no tendremos que pasar por eso, por dar la vida por Cristo. Algunas situaciones en el mundo donde hay persecución cristiana se da, pero en nosotros a veces es morir a ciertas cosas, ciertos deseos humanos, es renunciar a ciertas ambiciones, hermanos y hermanas, que tenemos dentro del alma, que son materiales, que son del mundo, que no vienen de Dios. Y por eso el discípulo acompaña a Cristo hasta en la propia muerte, morir con Él. Eso fue lo que dijo Tomás en un momento dado a nuestro Señor Jesucristo. Está en Juan capítulo 11, versículo 16. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con Él. Eso fue ante la muerte de Lázaro. ¿Y cuántas veces Jesucristo no nos ha dicho, hermanos y hermanas, que si el grano de trigo no muere, fruto no dará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá? Hasta ese extremo tengo que llegar yo. Si yo estoy claro en estas cosas, conciencia limpia delante de Dios, no nos vamos a equivocar en el camino. Y déjame decirte algo, todo esto lo podemos alcanzar incluso después de haber pecado, después de habernos confesado, después de recibir el perdón de Dios, después de recibir la gracia de Dios y la oportunidad de volver a empezar en el nombre de Dios. Así que siempre, hermanos, aquí hay una oportunidad para yo poder tener conciencia limpia delante de Dios. Y tal vez eso lo podríamos resumir en las palabras de Pablo a los Gálatas en ese famoso capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso, hermanos y hermanas, nos lleva a tener una conciencia limpia. Y hay una dimensión también mística también en todo esto, hermanos y hermanas, del sentimiento de Jesús en nosotros que nos lleva a seguir a Jesús, fruto del Espíritu Santo que no podemos olvidar. Eso también cae ahí en la dimensión de la conciencia limpia. Hay algo místico en mí
cuando yo sigo a Jesucristo el Señor, que es fruto de que el Espíritu de Dios está conmigo. Eso nos da clave de que mi conciencia estará limpia delante de Dios. Otro de los temas que nos trae nuestro Señor Jesucristo en conciencia limpia es, hermanos y hermanas, la paja en el ojo del hermano. Está en los versículos 41 al 42. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Fuerte, hermanos y hermanas. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Incoherente, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Podemos sacarle la pelusa al ojo del hermano, hermanos y hermanas, siempre y cuando tengamos la conciencia limpia. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Es que nosotros tenemos que ayudar a rehabilitar al prójimo. Es que nosotros tenemos que dejarle saber, vas por mal camino. Mira, te ofrezco esto para que vayas por buen camino. Pero al hacer eso, hermanos y hermanas, tengo que estar limpio delante de Dios. O sea, no es cuestión de que me miren a mí. Una vez fallé, ya tú no sirves. No. Yo pude haber fallado, pero vuelvo en Cristo Jesucristo a estar limpio. Porque yo me confieso, yo me purifico, yo busco la paz con Dios, yo busco volverlo a hacer de nuevo y mejor que lo estaba haciendo antes. Si tengo la conciencia limpia, lo podré hacer, pero jamás, hermanos y hermanas, si yo no me examino a mí, si yo no hago examen de conciencia conmigo, o sea, es esa pregunta que hacen muchísimos, ¿no? ¿Con qué moral esta persona se atreve a señalar esto, aquello y lo otro para corregirlo cuando él o ella están viviendo en ese momento una situación que es también pecaminosa? ¿Ve? En ese momento, no necesariamente porque lo hizo atrás, lo pudo haber hecho atrás y se confesó y se buscó el perdón de Dios, está purificándose en el nombre de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, esta parábola para nosotros verificar en autoconciencia, ¿verdad? Nosotros mismos, ver por qué a veces no nos hacen caso, por qué a veces no se dejan llevar por nosotros, por nuestros consejos, por qué las cosas no mejoran en una casa. Es como si un padre estuviera diciéndole a los hijos, no fumes porque da cáncer, no fumes porque hace daño. Es como si un padre estuviera diciendo a los hijos, no bebas porque te hace daño al hígado, te descompone, vas a dar escándalo. Eso es como si algún adicto estuviera ahí diciéndole a los hijos, no hagan esto que yo hago porque esto es malo. ¿Estás viendo? Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo que establece aquí para que lo puedas ver, después que te he dado esos ejemplos, que el cristiano, Cristo quiere que tengamos, hermanos y hermanas, una actitud creativa que nos permita encontrarnos con el otro sin juzgarlo. Esa es la forma de relacionarnos con el prójimo, sin juzgarlos, sin todas esas ideas preconcebidas que nos metemos en la mente de que este viene de ese sitio, pues por lo tanto es así. Este nació en aquel lugar, pues por lo tanto la gente de ese lugar son así. Este anda con esa bulla, con ese grupito, con ese grupo de personas, por lo tanto es igual que ellos. Son ideas preconcebidas, son racionalizaciones que hacemos en la mente, hermanos y hermanas, que nos llevan a tener una separación, y no solamente una separación, a juzgar al prójimo. ¿Podemos aceptarlo como hermano? ¿Podemos aceptarlo como hermano? Eso es lo que Jesucristo está buscando para todos nosotros. Eso queda bien claro en Mateo 7, versículos 1 al 5, donde Jesucristo nos advierte, oiga, que para tener una conciencia limpia no nos hagamos jueces de los demás. Lee así. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Vuelve, hermanos y hermanas. Des la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú
un tronco en el tuyo. Incoherente, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Es repetitivo, ¿verdad? Porque esto fue lo que hemos escuchado de Lucas y lo hemos escuchado ahora en Mateo. Pero ahí lo importante es el resumen. No seamos jueces de nadie. Conciencia limpia, yo no te he juzgado. Yo no te he condenado. Fíjate, lo que yo te estoy haciendo es dándote un consejo, una advertencia. Yo he pasado por eso. Yo soy mayor que tú. Yo toqué fondo una vez. Yo estuve en esa situación. Por eso te hablo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y de hecho, hermanos y hermanas, eso se logra de acuerdo a Cristo nuestro Señor. Eso se logra. Esa apertura que tenemos a los demás de no convertirnos en jueces de ellos, hermanos y hermanas, hacia el otro, hacia la otra, considerándolos como hermano y como hermana, eso solo surge en nosotros cuando podamos relacionarnos con Dios, con la total confianza de los hijos de Dios. Mateo también, capítulo 7, versículos 7 al 11, habla acerca de eso. La relación de Dios Padre con nosotros, sus hijos. Lee así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan, o le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Es la relación de un padre, y si tú eres padre y tú eres madre, tú sabes que tú le das a tu hijo lo que te pide y no lo engañas. Eso es lo que hace Dios. Si Dios lo hace con nosotros, hagámoslo también con los demás. Ya finalmente, hermanos y hermanas, versículos 43 al 45, que son los finales de este evangelio, es la parábola del árbol que da buenos frutos y encierra en ellos también una bendición para nosotros. Dice así el texto: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas, y la boca habla de lo que está lleno el corazón. Eso es clara conciencia limpia, hermanos y hermanas, en torno a una confusa conciencia sucia que no está limpia ante los ojos de Dios. Esta parábola, hermanos y hermanas, nos recuerda a todos nosotros estar bien formados en la comunidad de vida que tú y yo vivimos cristianamente, en la vida comunitaria que a diario tenemos que vivir tú y yo. Produce una buena naturaleza si se vive bien. Bien vivida, eso es clave ahí. Eso lo produce dentro de nosotros, que nos lleva, hermanos y hermanas, a participar de la bondad de Dios. Y no solamente a participar de la bondad de Dios en nosotros y transmitirla, es practicarla también. Debemos sacar el bien del gran tesoro de bondad que tenemos en el corazón. ¿Tú crees que tienes un tesoro de bondad en tu corazón? Claro que sí. No te subestimes, no te juzgues mal. Y Dios vio que era bueno la creación del hombre. Y Dios ha puesto muchas cosas buenas, que por el camino se dañen, que por el camino pierdan el sentido de las cosas de Dios, es otra cosa. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos un corazón bueno. Pero escucha bien, la persona que no presta atención a la educación de Cristo, como discípulo, yo de Cristo maestro, voy a tener unas grandes dificultades para producir cosas buenas si no presto atención. Así que eso va cualificando también la conciencia limpia. Poner en práctica lo que he aprendido de parte de Jesucristo el Señor. Jesucristo nos recuerda que el malo saca, hermanos y hermanas, la maldad del fondo de su vida, porque está acumulada ahí, porque es de la abundancia del corazón
de donde habla precisamente la lengua nuestra, la boca nuestra y nuestras palabras. Así que es bueno que veamos nosotros, hermanos y hermanas, dentro de todo, tener conciencia limpia es parte de nuestra meta. Tener conciencia limpia, parte de nuestra vocación cristiana. Es uno de los elementos constitutivos de nosotros poder alcanzar la perfección, la salvación, el perdón de los pecados, un montón de cosas, hermanos y hermanas, que hemos adquirido en la vida. Luchemos por tener una conciencia limpia porque eso es lo que Cristo quiere hoy. ¿Cómo podríamos concluir hoy esta ayuda de parte de Cristo nuestro Señor? Pues mira, hermanos y hermanas, acuérdate de esto, todas las sociedades sienten la necesidad de distinguir entre el bien y el mal, pero lo hacen a veces con criterios humanos. Te lo dije al principio, toda sociedad quiere distinguir entre el bien y el mal y van a buscar un orden en la vida, pero no necesariamente con pautas cristianas, no necesariamente con la voluntad de Dios. Y tú tienes que tener cuidado con eso. Yo no puedo decir que tengo una conciencia limpia porque respeto las leyes del mundo, porque hay leyes del mundo que son inmorales y lo hemos dicho aquí ya. Jesús juzgó eso, hermanos y hermanas. Eso fue lo que Cristo juzgó. Esos criterios meramente humanos para decir que estoy bien, para decir que mi conciencia está limpia, basándome simplemente en las cosas del mundo donde Dios no está. Porque hay cosas en el mundo que son buenas. Y tú y yo tenemos que saber discernir que a veces los códigos de la sociedad están muy lejos de los códigos de las cosas de Dios. Dios no acepta ya la pena de muerte, hermanos y hermanas. Dios no aceptaría la eutanasia para salir de un anciano enfermo que me está costando y un trabajo mantenerlo vivo y es casi ahí un vegetal, pues que venga alguien y le ponga una inyección letal y termine con su vida porque es un estorbo para mí. ¿Cómo tú crees que eso va a ser legal para Dios? ¿Cómo tú crees que eso va a ser moral para Dios? Cuidado, cuando decimos que tenemos una conciencia limpia en base a los criterios del mundo. Así las cosas, hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Tener una conciencia limpia no basta con tener un récord o un expediente puro, limpio e inmaculado en la sociedad, sino que hay que tener cuidado con esto, porque también envuelve tener el récord limpio ante Dios, tener el expediente limpio ante Dios, porque el mayor peso en nuestras vidas lo tiene y lo rige, ¿qué? Pues las leyes de Dios, las leyes divinas. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas. A veces muchos están muy limpios ante las leyes del mundo. Lo que pasa es que todavía no los han atrapado ante las leyes de Dios. Y tenemos que tener claro esto. Limpios ante el mundo, limpios ante Dios. Vamos a estar en conciencia limpio primero ante Dios. Y lo demás va a venir por consecuencia, porque una cosa tiene como resultado la otra. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, así iniciamos la semana, conciencia limpia, y después veremos por qué lo hicimos así en este domingo. Y finalmente, hermanos y hermanas, salmo que nos pone la iglesia a reflexionar y a meditar hoy en su palabra es el Salmo 91. Es bueno darte gracias, Señor. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y nosotros regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, convéncete que te va a ir bonito hoy en el nombre de Dios, pero sobre todo vas a ser bendecido.